Bien, les platicaba. Laravel provee una serie de herramientas que nos sirven para interactuar con la base de datos. Si ustedes se fijan directamente, nosotros no hacemos consultas o no le decimos para nada a qué base de datos vamos a estar consultando cada vez. Es porque hay una serie de herramientas y sobre todo está algo que se llama Eloquent. Eloquent es el ORM que utiliza Laravel y van a decir que es un ORM. Las siglas significan Object Relational Mapper o mapeador relacional de objetos. Esto básicamente lo que hace es relacionar una tabla de la base de datos con una clase de PHP. Si ustedes se acuerdan, la vez pasada estuvimos trabajando con el modelo o con la clase de alumnos y era una representación realmente de la tabla de alumnos. Si yo hacía operaciones sobre el modelo alumno, se verían reflejados en la tabla de alumno. Bien, la configuración de Eloquent se lleva a cabo mediante el archivo config.database.php y en el archivo .env. Básicamente la configuración que nosotros tenemos que hacer es decirle qué gestor de base de datos vamos a utilizar, que ya viene por default MySQL, qué usuario vamos a utilizar, qué contraseña y qué bases de datos. Todo eso lo hicimos, aunque es posible configurar varias bases de datos conectados a la misma aplicación. Y esta es la parte que me parece importante y algo problemática a la par. Hay algo que maneja Eloquent que se llaman migraciones. Estas migraciones nos sirven para definir la estructura de la base de datos, pero basándonos en código, código de PHP. Cada tabla, columna, índice o llave primaria debe ser definida en código. Una migración es un archivo que define dos cosas. ¿Qué modificaciones se van a hacer cuando la migración se aplique o cuando se cree la tabla y las modificaciones que se van a hacer cuando la migración se retire o cuando se revierta? Esto nos sirve porque vamos a tener la base de datos en cualquier ambiente en cuestión de segundos. Les voy a mostrar a qué se refiere esto, que puede parecer extraño. Básicamente, esto es el contenido de una tabla de migración sencilla. Básicamente lo que dice es que va a crear un esquema que se llama users. Este de aquí es el nombre de la tabla en realidad que va a crear. Y esa tabla va a tener una columna del tipo string que se va a llamar nombre. Ustedes van a decir, MySQL Workbench ya me hace esto, ¿no? ¿Para qué me sirve? Resulta que las migraciones son muy útiles porque, eh, no sé si al inicio recuerdan que les platicaba que Laravel podría trabajar con diferentes motores de bases de datos, con SQLite, con SQL Server, con Oracle, con Postgres o con MySQL. La ventaja de esto es que si en el archivo .env cambio de gestor y le digo que mi base de datos ahora va a ser en Postgres, ejecuto las migraciones y me va a crear la base de datos en Postgres. Si yo lo modifico y le digo que va a ser SQLite, las migraciones las va a crear en una base de datos de SQLite o de SQL Server. Entonces se vuelve muy portable la base de datos y no dependemos de MySQL Workbench o de PHP para que esto funcione, porque ya no depende del gestor. ¿Sí queda claro esta parte, la ventaja de las migraciones? Para nosotros crear una migración, tendríamos que ejecutar el comando php artisan make migration y el nombre de la migración. Esto lo que haría sería crear un archivo de bases de datos de una migración donde yo tendría que definir cada uno de los campos que va a tener cada una de mis tablas. Debo crear una migración por cada tabla, entonces puede llevarse un poco de tiempo, ¿no? La base de datos que estamos utilizando actualmente está pequeñita, entonces no tendríamos que hacer tantísimas migraciones. Ahorita les muestro. Tenemos 5 tablas, entonces tendríamos que hacer una migración para alumnos, donde se guarde el código, el nombre, el teléfono y el ID de la carrera. Otra para registros, otra para proyectos. De los que van a hacer un proyecto, ¿quién tiene más de 5 tablas en su base de datos en la que van a usar de proyecto? ¿No? ¿Hicieron proyectos tan chiquitos? No han iniciado, pero ya más o menos se imaginan cuántas tablas van a tener, ¿no? En su sistema.
Regularmente en un sistema va a ser de 5 para arriba, ¿no? Depende de qué funcionalidad le queramos poner. En este punto voy a crear la migración de carreras, o quizás no. Les platico por qué no. Les pasé un link hace un rato que era para generar automáticamente las migraciones. Vamos a utilizar Composer para descargar un paquete que nos va a permitir hacer las migraciones por nosotros. La ventaja de esto, cómo funcionaría, es que como la base de datos ya la tenemos creada, en este caso la de Bitácora, pues tendríamos que hacer la operación inversa, con base en la base de datos, generar las migraciones para tenerlas en el proyecto. De este modo, si nos vamos a algún otro ambiente y ejecutamos las migraciones, pues nos las va a estar creando donde estemos, o nos va a crear la base de datos donde estemos. Voy a entrar a este link para que vean un poco las indicaciones de cómo sería. Este fue el link que yo les pasé y básicamente nos manda un proyecto de GitHub. Es un paquete que es compatible con MariaDB, MySQL, Postgre, SQL Server y SQLite. Lo que tenemos que hacer en la parte aquí donde dice instalación, nos copiamos ese comando. Lo que va a hacer es decirle a Composer que requerimos un paquete para el entorno de desarrollo que se llama así. Esto lo que hace es, pues, descargar el paquete y ya después podemos utilizarlo. Entonces le damos copiar al botoncito que viene por aquí. Yo ya lo copié, abro Visual Studio Code, tengo que abrir mi proyecto, denme un segundo. En mi caso se llama prueba 2. Esto es lo que estuvimos haciendo. Y recuerdan que teníamos una terminal, ¿no? Donde podemos escribir comandos. Pues justamente en esa terminal donde yo debo pegar el comando. Necesitamos conexión a internet, eso es muy importante. Le voy a dar clic derecho aquí y me va a pegar el comando compose require dev y el nombre del paquete. Le voy a dar enter, control ñ, control ñ desde el menú de acá de terminal, nueva terminal. Esto lo que va a hacer es descargar una serie de librerías o diferentes paquetes que nos va a permitir utilizar el paquete que queremos. Como que está haciendo calorcito, ¿no? A ver, permítanme. Tarda un poquito. Ah, ¿quién prendió el aire? Gracias. Muy bien. Si ustedes se fijan, en esta parte voy a hacer un poco más grande esto. Me dice que estamos utilizando la versión 6.11 de Laravel Migrations Generator. ¿Ya instalaron el paquete? Dependiendo de la velocidad de su disco va a tardar más o menos. Es solamente esperar. ¿Qué error da? Verifique que tenga conexión a internet estable y que lo haya copiado completo, por favor. Ahora, voy a regresar a la documentación del paquete y me dice que el comando que está disponible ahora para generar las tablas
es este, PHP Artisan Migrate Generate. Aquí de que debemos estar seguros de que tenemos una base de datos con la estructura que necesitamos y pues de que las migraciones no están generadas. Yo lo que voy a hacer es ir a mi proyecto en el explorador. Voy a colapsar todo, ¿eh? La estructura del proyecto, la básica, viene app, bootstrap, config y database. En esta carpeta que dice database es donde vamos a estar trabajando de momento. Si yo la expando, veo que existe algo que se llaman factories, migraciones y seeders. Si yo abro la carpeta de migraciones, veo que existen ya un par de migraciones. Hay una que se llama Create User Stable. Si yo le doy doble clic, vamos a analizarla, ¿les parece? Aquí tengo una migración. La parte que crea la base de datos, perdón, la tabla en la base de datos es esta. Con base en esto que tengo subrayado, ¿qué campos va a tener la base de datos y de qué tipo? Ajá, ajá. Ah, buena pregunta. Aquí me dice que voy a tener una columna que se llama Email Verified at. Timestamp es una estampa de tiempo. Básicamente lo que guarda es año, mes, día, horas, minutos y segundos. De modo que guardamos en qué momento el usuario verificó su correo electrónico. Tenemos otra que es un password del tipo string y estos que se llaman remember token y timestamps son funciones igual que la de ID. ID genera un valor autoincremental numérico que se llama ID. Remember token crea un campo que se llama así, que es un string de 100 caracteres. Y el timestamp genera dos tablas, una que nos dice cuándo se creó el modelo y otra que nos dice cuándo se editó el modelo. Entonces, básicamente esa es la migración. Esa ya está creada, no tiene nada que ver con lo que hicimos del paquete, son de las que vienen en Laravel. Yo lo que quería que vieran es que si vuelvo a ejecutar un comando en la consola con control ñ, el comando php artisan migrate dos puntos generate, generate, y si yo le doy enter, me va a preguntar un par de cosas. No, lo primero que debemos tener es nuestra base de datos en línea, si no va a fallar. Aquí me dice no se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó la petición. Entonces debemos tener Laragon corriendo con todos los servicios activos. Bueno, de hecho solo necesitamos MySQL. De nuevo, corro el comando php artisan migrate generate. Si se fijan, viene como muy descriptivo qué va a hacer. De la migración las va a generar. Le doy enter y me pregunta un par de cosas. Me dice, como conexión estoy usando MySQL. Aquí está. Dice, vamos a generar las migraciones para alumnos, carreras, profesores, proyectos y registros. Si ustedes se fijan, en la base de datos son justo las tablas que tengo. Entonces, dice, ¿quieres hacer un log de estas migraciones en la tabla? Le voy a decir que no, de momento no. Y ya, lo que hizo fue, si yo me fijo acá a la izquierda, tengo mucho más archivos de los que tenía hace rato. Hace rato tenía solamente estos y ahora tengo estas. Estas son las de tablas y este paquete lo que hace es por separado genera las llaves foráneas. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, voy a inspeccionar la que se llama Create Alumnos. Voy a minimizar esto. Y fíjense lo que va a hacer. Va a crear una tabla que se llama alumnos. Va a tener una columna que se llama código de 10 caracteres que va a ser del tipo string y que además va a ser la llave primaria.
Va a crear una columna, perdón, en la tabla que es nombre de 245 caracteres del tipo string, que puede ser nulo. Teléfono va a ser de 15 caracteres del tipo string. Le voy a quitar el acento y va a tener un entero que se llama carreras ID y le pone de una vez un índice para indicar que va a ser un índice de esta tabla. Acá abajo lo único que hace es eliminar la tabla alumnos. Cuando yo le diga que quiero que quite las migraciones, ejecuta este comando down y lo que hace es la operación inversa a lo que tenía. Esa es una muy buena pregunta. Para los que no escucharon, pregunta, si yo hago modificaciones como esta que hice, de quitar el acento, dice, las modificaciones se hacen automáticamente o se quedan aquí. En este caso, en este caso, si no las ejecuto, las modificaciones nada más se quedan aquí. De hecho, la base de datos no tiene nada. Lo único que son estas migraciones son como le dicen a Laravel cómo crear la base de datos en el futuro. Y voy a hacer una demostración muy rápida. Voy a ir a phpMyAdmin. En cuanto cargue, ahí está. Y ojo con lo que voy a hacer aquí. Voy a revisar mi tabla que se llama bitácora. Ahí está mi base de datos. Dentro de alumnos, veo que tenía un campo. Voy a hacerle zoom. Tenía un campo que se llama teléfono con acento. ¿Sí lo ven? Error mío, ustedes también lo van a tener. Yo lo que voy a hacer, voy a seleccionar la base de datos y la voy a eliminar. Ustedes no lo hagan. Le voy a dar a eliminar la base de datos. Le voy a decir que sí. Ya no tengo la base de datos que se llama bitácora, pero yo podría hacer desde MySQL Workbench un database, Forward Engineer y me la va a generar, ¿cierto? Otra cosa que puedo hacer es irme a mi proyecto de Laravel donde ya tengo migraciones y ejecutar el comando php artisan migrate. Si yo le doy enter, dice la base de datos bitácora no existe. ¿La quieres crear? Le voy a decir que sí. Ejecuta varios códigos y básicamente lo que me está diciendo es que ejecutó cada una de las migraciones. Ya me creó una tabla que se llama users, create password, file jobs, personal access tokens y aquí empieza con mi base de datos que sí quería. Si yo me regreso a las bases de datos, veo que ya tengo bitácora y además tengo mis tablas, además de algunas adicionales. Para eso sirve básicamente las migraciones. Si yo me meto a alumnos, vean que teléfono ya no tiene acento. Esto es porque yo ejecuté la migración. O sea, realmente la base de datos ya no está ligada directamente al modelo. Como ya lo vieron en clases, si yo quiero que el modelo refleje lo que es mi base de datos en realidad, debo hacer un database. Puede ser Synchronize Model y esto me va a buscar una base de datos que se llame igual, va a buscar las diferencias entre una base de datos y otra y me dice, por ejemplo, puedo decirle que actualice el modelo. En este caso me dice, le voy a cambiar la codificación a mi tabla, pero yo le voy a decir que modifique en realidad el modelo. Entonces, todo lo que tengo en la base de datos en el servidor lo va a reflejar en mi modelo, en mi diagrama. Le voy a dar siguiente, ejecutar, cerrar. No veo nada. A ver, ¿me modificó? No me modificó teléfono. A ver, de otra vez, sincronizar modelo. Dice que de bitácora encontró cambios. Lo único que está haciendo es... ok, hay unas tablas que no existen. Le voy a decir update model. Y estas que no existen, le voy a decir que me las cree.
Update model, a ver, vamos a ver. No va a hacer nada. Ahí está extraño, debió añadirme las tablas, pero bueno, si yo hiciera un reverse engineer, sabemos que sí me va a generar el modelo. Reverse engineer, esto es completamente innecesario, nada más es para que vean, ahí está. A final de cuentas, así quedó mi base de datos. Ahí está la tabla de proyectos, la de alumnos, teléfono ya no tiene acento. Tengo una tabla que se llama migraciones, todas estas son de Laravel, son aparte, pero mi modelo en general aquí está. Este también es de Laravel. Profesores sí es la que tiene que ser. Bueno, el punto hasta aquí. ¿Lograron generar las migraciones para el proyecto o alguien le dio error? Ya todos deberíamos tener las migraciones, ¿verdad? Bien, muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Fíjense que hay una característica muy interesante. Lo de eliminarlas no, más bien generarlas, jalarlas para acá. Ah, entonces el comando que tenemos que hacer, el migrate generate, este, este es el único que deben ejecutar. Este es el único comando que deben ejecutar para generar las migraciones. ¿Esto para qué les va a servir? Cuando tengan su proyecto y estén trabajando en su proyecto, pues van a tener las migraciones de su base de datos en el proyecto. Lo que les pregunta es que si quieren hacer un log en la base de datos, le dicen que no. Bien, ya con eso deberíamos tener todas las migraciones creadas. Ahora, bueno, aquí viene cómo podemos añadir nuevas columnas. Nos dice cómo si quisiéramos modificar. Realmente esto no es tan importante. Esta parte me parece interesante. En algún punto las llaves foráneas también se establecen. Decimos que la tabla va a tener una llave foránea que se llama user ID, que va a referenciar ID en la otra tabla. Este es el nombre de la otra tabla. Esta es la columna que se va a referenciar. Y esta es la columna de esta tabla que va a referenciar a la de la otra. Cositas sencillas, pero que también vienen ahí en código. Nosotros podemos generar o ejecutar consultas directamente en Laravel. Esas consultas que ustedes ya están viendo en bases de datos, las podemos ejecutar directamente mediante este comando, el db statement. ¿Qué les parece si para continuar primero llenamos de datos nuestra base de datos? El método que conocen hasta el momento para generar datos, pues la de me voy a insertar de fila por fila, ¿no? Laravel tiene una herramienta que me parece muy interesante que se llama, voy a meter aquí en la documentación de Laravel, en la sección de base de datos, hay una característica que se llama seeding. Lo que hace es darnos la habilidad de llenar nuestra base de datos con datos de prueba. Esto en lugar de insertar datos de manera manual, lo podemos hacer de manera automatizada sin tener que matarnos. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para hacer consultas de prueba, para no meter de usuario por usuario, que eso es medio tardado. Podemos crear, por ejemplo, 100 alumnos de golpe sin tener que escribirlos de uno por uno. La única condición es que debemos programar las características de esos alumnos. ¿Estamos? Está sencillito. Para hacerlo, debemos ejecutar el comando php artisan make seeder.
Voy a copiarlo y lo voy a poner en el... Ah, es más, les pongo la documentación por WhatsApp, ¿les parece? Bien, lo que yo voy a hacer es crear un seeder, pero para mi tabla alumnos, bueno, carreras, que es la que no tiene nada que ver con las demás. Entonces, voy a copiarme ese comando y lo voy a escribir yo a como me conviene, que sería PHP Artisan Make Seeder y le voy a poner carrera Seeder. Le voy a dar Enter y me debe decir este mensaje que se creó satisfactoriamente. El comando que ejecuté fue este de acá. Como nosotros generamos la base de datos mediante migraciones, no vamos a tener los datos de prueba que teníamos en otra computadora. Los seeders lo que nos ayudan es que tengamos datos de prueba en el equipo que estemos. Sí, solo local, no tendríamos para qué subirlo a producción. Ya en producción debería llenarse con los datos que debería. Una vez que tengo el carrera seeder, se guarda. Ya ven que estamos trabajando el día de hoy en la carpeta database, ¿verdad? Pues convenientemente hay una carpeta que se llama seeders, donde encuentro mi carrera seeder. ¿Cómo? Fíjense que viene como del término de sembrar. Lo que vamos a hacer es sembrar datos en la base de datos. Entonces el seeder es una clase que nos permite generar pues múltiples registros en una tabla. En este caso nos estamos refiriendo a carrera. ¿Sí? Siguiendo la documentación, dice que podemos utilizar Query Builder, que lo vamos a ver, para insertar datos manualmente, o podemos utilizar los Model Factories. Yo me voy a ir por la parte de Model Factories, que sería acá abajito. Lo que tengo que hacer es crear un factory. Les voy a pasar esto de acá, que se llama factories. Básicamente un factory es una clase que nos dice cada columna de la tabla qué datos va a tener. Les muestro, por ejemplo, este. Dice la definición de este factory para usuario. Me dice que para el nombre va a tener un nombre falso. Utiliza este helper de fake que se conecta a una librería que lo que hace es generar datos falsos. Entonces lo que hace es la columna nombre va a tener un nombre falso. La columna email va a tener un email seguro que va a ser falso también. El verify edad va a tener la fecha de hoy. Password va a tener esta cadena. Remember token va a tener esta otra cadena. Entonces, ¿cómo le hacemos? Van a decir. Un momentito, para crearlos es PHP Artisan Make Factory. ¿Les parece si les paso también este link? Es el de Defining Model Factories. Lo copio, lo mando. Y ahora fíjense, el comando está bien sencillito. Vamos a necesitar o crear un factory que se va a llamar carrera factory. Ejecuto mi comando php artisan make factory. Le voy a llamar carrera factory. Le doy enter. Este fue el comando que ejecuté. Esta fue la salida que me dio. Y ahora, de acuerdo a nuestra estructura de carpetas, ¿dónde creen que nos creó el factory?
en Factory, si nosotros entramos, vamos a ver que ahí está Carrera Factory. Ok, ok. Dice que vamos a crear este Factory y en la definición debemos decir cada uno de los campos de mi tabla, qué valor va a tener. El único campo, perdón, el único campo en nuestro caso que se llena es name, en nuestro caso creo que se llama nombre, ¿no? Nombre es el único que vamos a poner. Entonces, lo que voy a hacer aquí es decir, nombre, el campo nombre o la columna nombre va a ser, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy utilizando el helper de fake para que me genere algo falso que, pues le voy a decir que palabras, que me genere 3 palabras para el nombre. Puede extraño, complicado, pero ahorita van a ver cuál es la utilidad de esto. Ok, ¿listos hasta aquí? Hay un par de cosas que debemos hacer. No recuerdo si tengo un modelo para carreras, sí lo tengo. Fíjense, si me voy a los modelos dentro de App, la carpeta Models, debo tener uno que se llama Carrera. En Carrera, ¿se acuerdan que le configuré esto para que no tuviera, que no tratara de guardar las estampas de tiempo? Pero fíjense que dice que utiliza Hash Factory. Quiere decir que este modelo puede tener una fábrica de instancias. Voy a ir cerrando cositas para que sea un poco más claro. Una vez que creé mi factory, ahí tenemos la propiedad para añadir. A ver, definiendo modelos. Una vez que lo definimos, ya lo definimos. Has Factory. No, de hecho ya me puedo regresar al seeder. Si nosotros quiero decir o queremos decirle a este seeder que mediante este de factories cree un cierto número de registros, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Me voy a ir a carrera seeder y aquí voy a decir de carrera utiliza su factory y crea 50, por ejemplo. Voy a revisar la documentación para que sea así. Finalmente me falta el create.
Con base en el factory que yo describí, voy a pedirle que para carrera cree 50 registros. Ese 50 puede ser 500 o lo que sea, pero depende de cuántos le pongan es lo que va a tardar para que tengan cuidado. Carrera doble dos puntos factory, count 50 y create. Voy a revisar para acá. Para ejecutar los seeders sería php artisan db 2.seed. Lo voy a poner control L, php artisan db 2.seed. Si yo le diera enter, me dice seeding database, pero no hizo nada. Resulta que no hizo nada porque yo no he llamado a este carrera seeder. Para hacerlo, le voy a decir que llame a mi carrera seeder. ¿En dónde van a decir? Bueno, voy a bajar un poquito esto. Aquí donde dice function run, dentro de la carpeta seeders y database seeder, aquí, abro el database seeder y dentro del método run o run, le digo a esta clase this call, digo que va a llamar y mediante un arreglo le digo que va a buscar a carrera seeder. Lo demás lo voy a borrar, realmente no tiene caso que esté. Y ahora sí tiene sentido. Creo el factory que me dice el campo nombre que va a tener. Creo el seeder que me dice cuántos de esa fábrica va a generar. Y en database seeder mando llamar al seeder de mi modelo carrera. Si yo ejecuto, vamos a ver qué se quejó. Dice que hay una array to string conversion. Dice que estoy tratando de insertar en carreras los valores que no sabe. ¿Cómo? Sí, van a ser los valores por default por una parte. O puede ser. La cosa es que realmente solo debería insertar uno. O sea, solo debería insertar esto. Denme un segundito, reviso qué es. Déjenme ver si es esto. Ahorita les explico qué es, ustedes no lo hagan. Me dice lo mismo, pero ¿cuál es el que lo genera? Carrera Seeder dice que es el problema. Factory, con base en Factory. Nada más le digo que va a ser nombre. Definition Array. Nombre Words 3. Va a ser donde estoy llamando al seeder. Déjenme ver cómo se tiene que llamar. This call. Esto está bien. ¿Cómo? ¿Será eso? A ver.
A ver, permítanme. Si es clase. A ver, déjenme ver. No. A ver, permítanme un segundito. A ver, la librería que estamos utilizando se llama Faker. Si le digo que utilice Faker directamente, a ver, voy a cambiar un poco esto. En lugar de esto, lo voy a llamar this Faker y sería words. Déjenme ver si ahora sí me permite. No, ahora me da más errores. Se supone que es este. Factory create, name, email, modifiers. Porque si yo le pongo aquí un valor por default, por ejemplo, repetido, tiene un valor, dice seeding database, pero carrera seeder, dijimos que era carrera factory, no, carrera doble dos puntos factory. ¿Cómo lo tenía? Denme un segundito, me voy a regresar acá a los factories. Ya la creé. En el seeder. Sería doble dos puntos factory, count y create. Si yo aquí le digo this call, le paso un arreglo con carrera seeder, lo que debería hacer esto es mandarme llamar a esto que me va a crear 10 con el nombre repetido. Voy a ver si es cierto. Ahí sí me lo da. Dice, estoy ejecutando carrera seeder, tardó 59 milisegundos y si me voy a la base de datos, me pone las 50 carreras repetidas. 60, como que lo ejecuté varias veces.
Entonces el punto aquí es, lo que está fallando es esta parte del faker. Voy a llamar a fake word words. Le voy a decir que me las ponga, que me ponga 3 palabras y que me las regrese como texto. Y creo que ya sé cuál era el problema. Veamos qué es lo que pasa aquí. ¿Les parece? Si yo lo ejecuto, funciona. Si yo me voy a mi base de datos y me voy hasta el final, tengo 3 palabras aleatorias. El problema, no me percaté, este método words regresa un número de palabras. Regresa 3 palabras, pero por default no las regresa como texto, las regresa como un array. Entonces es por eso la excepción que tenía. Me decía que estaba tratando de insertar un array en un lugar donde debía insertar un string. Eso se arregla cambiándolo a true. Le digo que las 3 palabras me las regrese como string, true. Voy a eliminar todo lo que tengo en la base de datos porque ya tengo muchas cosas. Bueno, en la tabla. Operaciones de la tabla, le voy a decir vaciar. Dice que no, que porque se referencia a otra cosa. Le voy a decir que no las cheque. Ahora de nuevo, en mi tabla de carreras no tengo nada. Si yo ejecuto mi seeder, me dice que ya estuvo en 61 milisegundos. Si yo examino, tengo 10 carreras aleatorias que tienen que ver con, con este faker que utilicé. Ahora, nos llevaban mucho tiempo, debería ser mucho menos de eso. Realmente la parte interesante sería que además de eso, yo pudiera generar alumnos ahora. Esto debería ser un poco más rápido. Voy a ver si tengo mi modelo de alumnos. No tengo mi modelo de alumnos, tendría que crearlo. Crear el factory, el seeder. Y ahí nos la vamos a llevar. Por lo pronto, y es la parte interesante, yo ya tengo 10 datos con los que puedo estar trabajando en mis consultas. Voy a hacer rapidísimo el modelo de alumno para que vean cómo hacerle cuando tienen datos relacionados con otra tabla. Voy a decir PHP Artisan, make model, se va a llamar alumno, me crea el modelo por acá de alumno. Las configuraciones básicas que le tengo que hacer es decir que no tiene timestamps, lo voy a poner en falso. Los campos que puedo llenar de él son código, nombre, teléfono y carreras ID. Le voy a poner aquí protected, fillable, es un arreglo con los campos que puedo llenar. Código, nombre, ¿qué otra cosa teníamos? Teléfono y carreras ID. Esta línea sirve si queremos realizar una asignación masiva o una inserción masiva de datos en el modelo. Entonces, como queremos insertar muchos campos, debo decir qué campos puedo llenar. Ahora que lo tengo, voy a crear mi factory. Mi seeder primero. Lo voy a llamar alumno seeder. Ahora mi factory se va a llamar alumno factory. Y ahora, si yo me voy a mi base de datos, tengo alumno factory. Aquí debo decir qué campo va a tener qué cosa.
Nombre del alumno, va a utilizar de fake, va a buscar un nombre. Era teléfono, de fake, vamos a generar un phone number, de email, de fake, vamos a generar un safe email. Safe email se refiere a un correo electrónico que no se va a repetir en la tabla. Y ahora, el último campo, que es carreras ID, lo vamos a generar con base en el modelo de carrera. Carrera, le voy a decir all, que me traiga todos de manera aleatoria y que me dé el ID del primero. Esto parece trabalenguas, básicamente lo que hacemos es, de las carreras que ya están insertadas, las consultamos, tomamos la primera al azar y obtenemos su ID para relacionar este alumno con esa carrera. Finalmente, en el CIDR de alumno, le voy a decir que del alumno voy a utilizar su factory para crear, ¿qué les gusta? 150. Y le digo que me los cree. Para yo ejecutar esta migración, debo ponerla por acá. Pongo una coma, le digo que también vamos a utilizar alumno CIDR. Si yo lo ejecuto, me va a crear 10 carreras más y 150 alumnos. Si le digo debe SID, dice que no, que la columna email no existe y es porque se llama correo. Vamos a ver si es cierto. No, tenemos nada más nombre, teléfono y código. Código fue el que faltó. Entonces me regreso a mi alumno factory. Email no tenemos, lo que sí tenemos es código. Código va a ser de fake y va a buscar un random int. Este me dice entre qué número y entre qué número lo va a generar. Le voy a decir que entre 200 y 300. Le pongo una coma. Email ya dijimos que no tengo. Y para no generar tantísimos, en el CIDR de alumno, le voy a decir que nada más quiero que me haga 15. Si yo guardo y ejecuto, ahora dice que random int no existe en factory. Vamos a ver qué métodos tiene faker. Random digit float key letter number. Random number, número de dígitos. Le voy a decir que me ponga 8 dígitos aleatorios. Lo voy a volver a correr a ver si es cierto. Y ahora dice que son demasiados para teléfono. ¿De qué tamaño teníamos teléfono en alumnos? De 15. Quiere decir que ¿qué trató de poner? Lo que voy a hacer, en lugar de ponerlo como phone random number, digo phone number, le voy a poner random number y que me genere un número aleatorio de 10 dígitos. Es un showcito esto, pero al final, ahora que me dice, dice que solo puede generar números hasta no sé qué. Le voy a decir que lo haga más chiquito entonces, de 7 o de 5,
y de 5. Esto no afecta para nada lo que hemos venido haciendo. Ahora sí me dejó. Lo que hice fue que me generó para código 5 dígitos, para teléfono otros 5 dígitos. Si yo reviso mi base de datos, tengo los 15 alumnos con códigos diferentes. Todos pertenecen a la misma carrera, pero bueno. Todo esto en el video se los voy a pasar, ¿eh? Esto se supone que puedo hacerlo también así. In random. Se supone que debería consultar en un orden aleatorio. Déjenme ver la documentación a ver si sirve. Mejor como estaba. Bien, lo único que hice hasta aquí, que me llevó toda la clase, es generar datos falsos para pruebas. El objetivo es que nosotros ya podamos utilizar, pues, consultas. Por ejemplo, podemos hacer consultas de las que ustedes ya vieron en clases directamente mediante dbSelect. De esta manera, lo que voy a hacer es crear un controlador que me permita consultar los datos del alumno. Para crear el controlador, ojo con lo que vamos a hacer. Esto es nuevo y nos va a servir mucho. Ya ven que la vez pasada ejecutamos el comando phpartisan make controller y poníamos el nombre del controlador, ¿verdad? En este caso sería alumno controller. Si yo le agrego resource de este modo, me va a crear un controlador para alumno, pero con un puño de métodos ya escritos para las operaciones básicas en un modelo. Listar, crear, actualizar, guardar y eliminar. Si yo hago esto, me dice que creó el controlador satisfactoriamente. Les voy a poner el comando en grande. Este sí lo tendríamos que ejecutar. Tendríamos un controlador en el que ya podemos estar ejecutando consultas.
Una vez ejecutamos este comando, vamos a ver que tenemos entre los controladores un nuevo controlador dentro de la carpeta HTTP controllers que se llama alumno controller. Este alumno controller trae un método llamado index que me sirve para mostrar una lista de recursos. Trae otro que se llama create que me sirve para mostrar un formulario para crear un recurso. Store que sirve para almacenar ese recurso creado en el almacenamiento. Uno llamado show para mostrar un recurso específico. Edit para mostrar un formulario para editar un recurso. Update para guardar esa actualización en la base de datos. Y destroy para el quitarlo del almacenamiento. Yo lo que debería hacer, por ejemplo, si aquí quisiera mostrar todos los alumnos, en el index vamos a utilizar el dbSelect que viene acá. Voy a crear esa consulta, le voy a poner db, le doy enter para que me importe eso que me está sugiriendo, db:select, y aquí pongo el query que yo quiera. Por ejemplo, select all from alumnos. Y esto lo guardo en una variable que se llame alumnos. Bien, esto cómo lo vamos a ver. Recuerdan que podemos crear una vista y todo eso. Para fines de pruebas, yo solamente los voy a retornar. Return alumnos. Pregunta de examen. ¿Cómo le hago yo para ejecutar un método dentro de un controlador? ¿Qué necesito? ¿Cómo? Sí, pero si lo quiero ver desde el navegador, una función, ¿una qué? Vista, ¿qué más? ¿Quién da otro concepto? ¿Qué necesitaríamos para desde el navegador decir qué método quiero ejecutar? Ruta, muy bien. Entonces, nosotros creamos un controlador diferente que tiene 6 métodos diferentes. De modo que deberíamos tener una manera diferente de ejecutar o de registrar esas rutas. La manera de hacerlo en el archivo de rutas, voy a ir a mi archivito routes, web.php, acá abajo routes, y el web.php. Si se fijan, como lo teníamos previamente, era para cada método, yo debía crear una URL y decir cuál es el método que va a ejecutar qué controlador. ¿Sí ven? Ahora va a ser mucho más sencillo. Voy a escribir route, doble dos puntos, resource, route resource. Me pregunta qué ruta va a estar utilizando. Va a utilizar alumnos para entrar. ¿Y qué controlador va a utilizar? Yo quiero que utilice alumnos controller. Alumno controller. Entonces lo que va a hacer con ese resource, va a crear 6 rutas, cada una apuntando a cada método que tiene el controlador. Entonces en lugar de poner 6 líneas de código, con una sola lo haríamos. ¿Cómo le hago para saber qué rutas tengo registradas? Van a decir. Pues hay un comando de artisan que me sirve para saber qué rutas tengo disponibles en mi aplicación.
sería mediante PHP Artisan road list. Como su nombre lo indica, me va a dar una lista de las rutas que tengo disponibles. Si yo doy enter, me dice que tengo una. Si le doy diagonal alumnos, va a ejecutar alumnos index de alumno controller. Si yo llego a ella por post o para enviar formularios, va a llegar al método store. Si yo le pongo alumnos diagonal create, va a llegar al método create. Si voy a alumnos y pongo un código de alumno, pues va a llegar al método show para mostrarme un solo alumno. Entonces, el comando para ver eso fue php artisan row list, o lo pueden hacer más cortito con r2.l, r de road, l de list. Con eso tenemos la lista de todas las rutas. Ahora, en teoría, si yo entro a alumnos, se va a ejecutar este método y me debería mostrar los alumnos que tengo en la base de datos. Si yo voy a mi sitio que se llama prueba 2 y le doy a diagonal alumnos, ese texto que ven ahí en realidad son los alumnos que tengo en la base de datos. Viene el código de cada uno, el nombre de cada uno, el teléfono de cada uno y la carrera a la que pertenece cada uno. Así se vería un poco mejor. Entonces, estamos consultando realmente lo que necesitábamos consultar. Voy a regresar y ustedes díganme. Yo sé que a lo mejor la parte de los factories, seeders, fue un poco revoltoso, pero a final de cuentas, creo que hubiéramos durado menos insertando 15 alumnos que lo que hicimos. Pero bueno, a final de cuentas, ya conocemos una nueva manera de insertar datos masivos a nuestra base de datos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Miren, la ventaja es que quedó grabado en video. Van a tener tiempo de practicarlo. Ahorita llegando a la oficina lo subo. Ahora, vamos a continuar un poco con la presentación. Esto lo que hace es retornar una colección de objetos y ahí colección lo marco porque tendríamos que ver qué son las colecciones. Las colecciones en Laravel, ahí lo pongo que pudiéramos verlas como arreglos que conocen de cualquier lenguaje de programación, pero con superpoderes, ya que permiten diferentes operaciones sobre los datos. Esto extiende las posibilidades al momento de trabajar con los mismos. ¿A qué me refiero con eso? Si yo doy clic a ese link, vamos a ver qué métodos hay disponibles. Oh, tengo un puntero. ¿Qué métodos hay disponibles? Voy a buscar acá Laravel Collections. Y aquí viene de la documentación directamente. Nos dice cómo crearlas, etcétera. Por default, Eloquent nos va a estar regresando colecciones a final de cuentas. Pero lo que vale la pena de ver por acá son todos los métodos disponibles que hay. Podemos obtener todo lo que hay en una colección, el promedio de una colección, podemos colapsar una colección, es decir, combinarla con otra, podemos concatenar con otra, podemos ordenar, podemos verificar si está vacía, podemos quitarle cosas. Tenemos todos estos métodos. Average nos da el promedio, por ejemplo, del campo que le digamos. Chunk lo que hace es partirla en pedazos de 4. En este caso la colección tiene 7 elementos. Si yo le digo que quiero pedazos de 4, me va a dar dos colecciones, una de 4 y una de 3. Chunk while o la va a partir cuando una condición se cumpla. Collapse lo que hace es, si tenemos varias colecciones, las vuelve una sola. Entonces, si se fijan, tenemos como muchos métodos. Si tenemos dos colecciones, podemos combinarlas, podemos concatenarlas, podemos verificar si contiene otra cosa.
y un montón de métodos para las colecciones. Ahora, eh, ¿cómo podríamos ejecutar las consultas que ya conocemos? Pues de nuevo, mediante select podemos decir, selecciona todo de usuarios donde el tipo sea, pasamos un signo de interrogación y pasamos el parámetro que queremos que compare. ¿Esto para qué nos sirve? Para evitar inyecciones de SQL. Entonces lo que hace un poco es sanitizar las entradas para que no nos hagan trampa, ¿no? En nuestra base de datos o no exploten vulnerabilidades. Nosotros podemos insertar cosas mediante dbinsert, ponemos la consulta completa de insert into, nombre de la tabla, campos que voy a insertar, valores que voy a insertar, y acá los pongo en el orden que se van a insertar. Actualizar es muy similar. Vamos a actualizar contactos, vamos a ponerle el estatus, algún estatus en algún ID. El estatus va a ser donador en el ID que yo le pase. Para delete, muy similar, vamos a eliminar de una tabla donde una condición se cumpla. El parámetro debemos pasarlo por acá. Esta es como la versión básica, ¿no? De lo que estamos haciendo. Laravel tiene otra cosa que se llama Query Builder. El Query Builder nos sirve para encadenar métodos para construir una consulta. Al final lo que se hace, se ejecuta un método como get para obtener los resultados. Si se fijan es muy similar a lo que hicimos, nada más ahora le pasamos el nombre de la tabla. En este caso mandamos llamar a dbTable, le pasamos el nombre de la tabla, le pasamos el where, qué condición se debe cumplir, y obtenemos todos los de esa tabla que cumplan con la condición. Es otra manera de hacer lo mismo que ya teníamos hace rato. Por ejemplo, si yo aquí digo, voy a poner comentario a esto, y digo alumnos va a ser igual a db doble dos puntos table, el nombre de la tabla alumnos, y le digo get. Eso lo que hace a final de cuentas es hacerme una consulta, select all from alumnos, pero de una manera diferente. Si yo recargo en mi navegador, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, vamos modificando la manera en la que hacemos las peticiones, por ejemplo. Podemos concatenar métodos de restricción, podemos decir qué columnas queremos seleccionar, podemos decir de la tabla qué le vamos a, si le queremos añadir otra cosa, podemos poner el where con tantos parámetros como queramos, podemos concatenar diferentes wheres, en caso de que queramos que cumpla diferentes condiciones. Por ejemplo, si yo reviso en mi base de datos, voy a cambiar la carrera de algunos por otra. No, 2, valor 2, valor 2 y valor 2. Entonces, yo puedo modificar esta consulta para que me traiga los alumnos donde la columna carrera ID tenga el valor de 2. Esto lo que va a hacer, me va a traer todos los alumnos de la carrera con el ID 2. Si yo recargo, dice que carrera ID no existe. ¿Cómo se llama? Se llama carreras ID la columna. Donde carreras ID sea igual a 2. Si yo recargo, me trae todos los alumnos cuya carrera es 2. Podemos modificar cosas mediante... pero es para modificar la manera en la que se muestra el resultado. Podemos ordenar las cosas o podemos filtrarlas. Los métodos de finalización son métodos que detienen la encadenación de métodos y provocan que se ejecute la consulta. Tenemos para obtener el primer resultado, el valor máximo, el get para obtener, count para obtener un conteo,
find para buscar algo y average para obtener los promedios. Nosotros podemos realizar joins, esto ya lo vieron, el inner join, pues podemos seleccionar de la tabla usuarios en unión con la tabla contactos, decimos donde tal campo de esta tabla sea igual a este otro campo de esta otra tabla y seleccionamos los campos que requiramos. Así es como se haría un join en el Query Builder. Por ejemplo, quiero seleccionar de la tabla usuarios en unión con carreras, lo voy a hacer, de la tabla alumnos, de hecho voy a poner una por acá, voy a poner alumnos, va a ser igual a db table, y de mi tabla alumnos voy a hacer una unión con la tabla carreras, ¿sí? De ahí le tengo que decir, ya le dije con qué, le tengo que decir cuál llave es la foránea o cómo va a ser el emparejamiento. Entonces, de mi tabla alumnos.carreras.id debe emparejarse con, de hecho debe ser igual a mi tabla carreras, entre comillas, carreras.id. Si yo lo ejecuto directamente así, me va a traer todos los campos de las dos. Voy a hacer un enter para que se vea completo. La tabla alumnos la voy a unir con carreras, donde alumnos carrera ID sea igual a carreras en ID. Déjenme ver si es carreras o carreras sí. Si yo regreso eso, me trae código, nombre, teléfono, el ID de la carrera y el campo ID de la carrera, no me trajo el nombre. Yo debería decirle qué campos quiero que me traiga, pero como el nombre o la columna nombre se repite, pues me trajo nada más uno. Solamente me trajo, de hecho, el nombre de la carrera. Si se fijan, son 3 palabras. Ese es el nombre de la carrera realmente. Tendríamos que poner un alias, etcétera, pero vamos a ver más adelante otra manera de hacerlo. Podemos insertar cosas, podemos actualizar cosas, podemos eliminar cosas, podemos eliminar la tabla completa y el que me interesa realmente ver es Eloquent, que es muy diferente a lo que hemos visto, pero a final de cuentas de fondo funciona con esto que les mostraba. Yo creo que Eloquent lo revisamos la siguiente clase, ya que estemos más frescos y además ya que revisen el video para que puedan practicar lo que hicimos el día de hoy.